El joven maestro tenía problemas psicológicos. Había sido una persona muy oscura desde la infancia, con tendencias violentas. Mejoró un poco al crecer y fundó un laboratorio de investigación. Le pregunté qué planeaba hacer y me dijo que quería investigar drogas para la fertilidad. Con calma, pregunté, ¿para qué investigas eso? Me contestó, para que las tomes. Yo todavía era muy joven cuando llegué aquí y rápidamente acepté mi rol. Cuando éramos niños, el lindo y pequeño joven maestro de repente decidió que quería criar peces. Los primeros días, arrullaba a los pequeños peces dorados, llamándolos mis pequeños pececitos bebés dulces y buenos. Y asimismo se llamaba bebé. Pero después de solo unos días, de repente se convirtió en un pequeño monstruo y quiso matar a los peces dorados. Nadie lo detuvo en su masacre de peces, después de todo, solo eran unos insignificantes peces dorados. Fui el único que fue a la cocina, tomó un pescado al azar, uno que de todos modos se podía comer, y se lo tiró. Alexander, mata en su lugar. Cuando termines, podemos pedirle al cocinero que lo brasee para la cena. La perfecta muñequita de porcelana de niño se congeló, claramente sin esperar esa opción. El incidente del balcón. En la secundaria, se sentó al borde del balcón del segundo piso amenazando con saltar. Era un adolescente delgado y delicado, su cabello negro flotando con la brisa, mostrando los primeros indicios de su impresionante y etérea belleza. Me miró fijamente, sus pupilas negras eran como un abismo sin fondo, extrañas y oscuras. Colgaba los pies del borde como si solo estuviera jugando con nosotros. Sus padres estaban fuera de la ciudad y volvían a toda prisa. El personal de la casa estaba en pánico. Algunos sirvientes arrastraban un colchón inflable fuera de la casa, mientras que otros sostenían una manta debajo, aterrorizados de que el joven maestro realmente lo llevara a cabo y saltara. Fui el único que se paró tranquilamente debajo, extendí mis brazos y dije sinceramente, adelante, salta, Alexander. Sería mejor si aterrizaras sobre mí y me mataras. Así no tendría que explicarles esto a tus padres. Por supuesto, una caída desde esa altura probablemente no me mataría, pero podría dejarme inconsciente y así no tendría que enfrentar el regaño de sus padres. Los sirvientes que me escucharon prácticamente se desmayaron en el acto. Afortunadamente, el joven maestro no saltó. Cuando regresó a su habitación, le dije con alivio, tuve mucha suerte hoy, Alexander. Qué bueno que no saltaste. En ese momento, él era solo un poco más alto que yo. Sonrió y dijo, solo estaba jugando contigo. ¿Fue divertido? Parpadeé mis grandes ojos inocentes y respondí con honestidad, no. Fue demasiado peligroso. La sonrisa se desvaneció de su rostro al instante, y me empujó al suelo. Me dio una patada brutal, mocoso desagradecido. No tienes permitido dormir en la cama esta noche. Era fuerte, pero la patada en mi cintura no fue tan dura. No me dolió mucho. Simplemente dije con calma, de acuerdo. Esa noche, hice una cama para mí en el suelo con un colchón. La familia Kingston solo usaba lo mejor de todo, incluso la ropa de cama para el suelo era increíblemente cómoda. Pero en medio de la noche, me empujaron del colchón. Me di la vuelta y vi que, en algún momento, el joven maestro había bajado a dormir en el suelo conmigo. Me froté los ojos somnolientos, subí a la cama y dormí en el mismísimo borde, dejando a Alexander dormir en el suelo solo. De todos modos, él siempre estaba gritándole a la gente, así que una vez más no haría la diferencia. El incidente del lago. En la preparatoria, Alexander empeoró. Empezó a acosar a la gente, y el que peor la pasó fue el otro personaje principal de la historia. Sí, este libro era una novela romántica tóxica, llena de angustia y de mala calidad. Todo se trataba del retorcido e interminable enredo entre los dos protagonistas masculinos. Una vez empujó al otro chico al lago y no dejó que nadie lo sacara. Los espectadores eran un grupo de chicos ricos a los que no les importaba, e incluso comenzaron a burlarse desde la orilla. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Alexander. No intenté hacerlo cambiar de opinión. En su lugar, salté al lago con un chapuzón, lista para sacar al otro chico a salvo. En el momento en que caí al agua, su cara cambió. Caleb entró en pánico y saltó justo detrás de mí,
pero el problema fue que no sabía nadar. Chapuzón, chapuzón. Los chicos ricos que observaban se sorprendieron. Esto era serio. La familia Kingston era una de las más poderosas en Boston. Si algo le pasaba a su hijo bajo su vigilancia, todos estarían en graves problemas. Y así, como un montón de dumplings cayendo en una olla, la escuela tuvo un día salvajemente emocionante de salto masivo al lago. Afortunadamente, nadie salió herido. El director estaba llorando, casi de rodillas agradeciendo a Dios por su misericordia. Pero Alexander se enfermó por todo eso y me odió absolutamente por ello. Con el rostro pálido por la enfermedad, me empujó contra la alfombra y me rodeó el cuello con las manos. Exigió saber por qué había salvado a ese chico. Miré sus ojos inyectados en sangre, sabiendo que estaba perdiendo el control de nuevo. El agarre en mi cuello me dolía, así que cerré los ojos, no dije nada y me preparé para morir en silencio. Siempre he sido un poco aguafiestas. Cuando salía con Alexander y sus amigos revoltosos, nunca podía igualar su energía. Yo era un apagador de entusiasmo andante. Realmente no les caía bien, pero por alguna razón Alexander insistía en llevarme a todas partes. Yo no era popular, pero no me importaba. De repente, la presión en mi cuello se liberó. Alexander se desplomó y se desmayó. Su temperatura era de 40 grados centígrados. Después de eso, Alexander dejó de acosar a otras personas. Compañeros de dormitorio. Cuando fuimos a la universidad, estábamos en la misma escuela, pero en diferentes especialidades. Él personalmente le pidió al asesor académico que cambiara nuestros dormitorios para que pudiéramos compartir habitación. Yo estaba bien con eso. Después de todo, yo era solo su compañero, para decirlo sin rodeos, un sirviente. Si estábamos muy lejos, sería difícil para mí correr y cuidarlo. Los Kingston me pagaban bien, y después de tantos años, me había acostumbrado a vivir en su casa. Les había tomado cariño a todos, aunque cuán profundos eran esos sentimientos era un misterio. Además, cuidar a Alexander era solo parte de mi trabajo y no era tan difícil. El dormitorio era para 4. Nuestros otros 2 compañeros no eran de Boston, pero ambos eran buenos chicos. Yo les caía bien, pero no se atrevían a acercarse demasiado a Alexander. Él simplemente tenía un aura que mantenía a la gente a distancia. Pero tampoco se atrevían a acercarse demasiado a mí, porque parecía molestar a Alexander. Últimamente, sin embargo, Alexander había estado actuando extraño. Específicamente, me miraba con una mirada evasiva y a menudo se escondía bajo sus sábanas mirando algo. A veces lo llamaba por su nombre y no respondía. Supuse que probablemente se había enamorado de algún chico. Después de todo, en la historia original era un alfa promiscuo y tóxico. En cuanto a por qué había leído el libro, fue principalmente por aburrimiento. Soy el tipo de persona que no quiere morir, pero que vive una vida muy promedio. Cuando estoy aburrido, tiendo a investigar cosas bastante raras. Si esto tenía algo que ver con mi propia sexualidad, aún no tenía una respuesta para eso. Ni siquiera sabía cómo que me gustara a alguien. Nunca había experimentado esa sensación de mariposas en el estómago de la que habla la gente. Tampoco interferí nunca en las decisiones de Alexander. Los juegos que quisiera jugar eran asunto suyo. Yo solo hacía mi trabajo. El primer beso. Hoy Alexander tenía algo que hacer, así que no lo esperé después de mi clase de la tarde. Regresé al dormitorio, me duché y vi una película en mi tablet durante unos 10 minutos. Eso es generalmente todo lo que mi paciencia permite. Apagué la tablet, tomé un libro, leí durante 5 minutos, luego agarré mi teléfono, revisé el chat grupal para ver la tarea y comencé con nuestro proyecto grupal. Cuando mis compañeros regresaron y vieron que Alexander no estaba, parecieron dar un suspiro de alivio colectivo. Por alguna razón, simplemente sentían que ni siquiera podían hablar en voz alta cuando Alexander estaba cerca. Caleb, eres el único aquí. ¿Dónde está Alexander? Miré hacia atrás y gruñí, se fue a hacer algo, no sé. Oh, está bien. ¿Has comido? ¿Quieres un poco de esto? Mi compañero de enfrente me ofreció un vaso de sopa instantánea. Negué con la cabeza, gracias, pero no como eso.
Alexander no me dejaba comer comida chatarra así. Tenía la sensación de que estaba a punto de volver y no había suficiente tiempo para escabullirme sin que me atrapara. Efectivamente, unos minutos después Alexander regresó. La puerta se abrió y vi entrar a un chico alto y apuesto. Una ligera sonrisa jugaba en su rostro asombrosamente dramático, como si algo bueno hubiera sucedido. Se acercó, puso algo de comida para llevar que traía en mi escritorio y se inclinó sobre mí, con una mano en la mesa y la otra en el respaldo de mi silla. De repente estábamos muy cerca, tan cerca que pude oler el leve aroma a humo y alcohol en él. Fruncí el ceño casi imperceptiblemente. Olfateé ligeramente. «Estuviste fumando, Alexander». Alexander, aún inclinado cerca, me escuchó y sus ojos se iluminaron. «¿Puedes olerlo?» Solo fue uno. Solo estaba jugando. Fruncí el ceño y giré la cabeza, ofreciendo solo una sugerencia: probablemente no deberías adquirir ese hábito. Si escuchaba o no, era asunto suyo. Nuestra relación solo se extendía hasta donde yo daba un solo consejo. Me miró a la cara y de repente sonrió. «De acuerdo, lo entiendo». «De acuerdo». Fue a ducharse y abrí la comida para llevar que había traído y comí un poco. Luego fui a lavar la ropa. Cuando Alexander salió del baño, se paró detrás de mí y sus manos cayeron sobre mi cintura, lo que sinceramente me dio un gran susto. Rápidamente agarró mi mano, sujetando el tendedero que sostenía. Su cuerpo casi me envolvió por completo. Lo miré y él bajó la cabeza, hablando lastimeramente en mi oído: «¿Cómo es que ni siquiera te importa lo que estaba haciendo?» Me di la vuelta, colgué la ropa con el tendedero y respondí sin problemas: «Tienes tus propias razones para hacer las cosas, Alexander. No necesito preguntar». La punta de su nariz rozó mi oreja. Fruncí ligeramente el ceño. Estábamos demasiado cerca. Era diferente cuando éramos pequeños, pero ahora que éramos mayores, deberíamos mantener cierta distancia. Pero él me presionó contra la oreja y dijo: «Te lo diré más tarde». Asentí. Me soltó y entró. «¿Te gustó?» Para cuando nos fuimos a la cama, todavía no me había dicho lo que había estado haciendo. Supuse que lo había olvidado. Pero tarde esa noche, después de que las luces del dormitorio se apagaron, escuché un ruido de mi litera. Estaba a punto de quedarme dormido y di una patada asustado por el sonido. Entonces una figura se presionó encima de mí. Me cubrió la boca. «SHH, soy yo». Mi corazón martilleó en mi pecho. Me soltó y se deslizó bajo las sábanas. Mi cama de 1,20 m crujió bajo el peso. No tuve elección. Temiendo que armara un escándalo, tuve que cooperar y moverme al borde mismo. En el momento en que entró, los dos, ambos hombres adultos, estábamos presionados el uno contra el otro. No es que nunca hubiéramos dormido juntos, pero nunca lo habíamos hecho tan a escondidas. Me subió la manta y puso su mano en mi cintura. Me estremecí e intenté alejarme, pero estaba tan apretado que terminé retorciéndome contra él. Alexander se rió suavemente. No solo eso, sino que se apretó aún más, presionándome contra la pared detrás de mí. Lo miré. La habitación no estaba completamente oscura. Una vez que mis ojos se ajustaron, pude ver el contorno borroso de su rostro. Rasgos profundos y definidos, increíblemente exquisitos. Alexander era muy apuesto. Especialmente sus ojos. Si no fuera por la mirada retorcida que tenían cuando estaba atormentando a alguien, eran el tipo de ojos que podían mirar a un cerdo y hacer que pareciera amor verdadero. Justo ahora, podía imaginar el brillo juguetón y burlón en ellos. Me pellizcó la barbilla y se inclinó. Su nariz tocó mi mejilla. Me congelé por un segundo. «Tan suave», dijo. Mis manos estaban en su cintura empujándolo. Pero sus manos vagaron por mi cuerpo, dominantes y enérgicas. Me besó demasiado fuerte, y mi boca comenzó a doler por la presión. No pude evitar soltar un pequeño gemido. Eso solo lo excitó más. Lanzó una pierna sobre la mía, inmovilizándome para que no pudiera patearlo. «Estoy en problemas. Alexander». El nuevo objetivo de tormento de Alexander soy yo.
Creo que he encontrado algo realmente interesante, dijo con voz ronca, junto a mi oído. No recuerdo cómo se fue Alexander. Todo lo que sé es que mi pijama estaba hecho un desastre y mis labios estaban hinchados y palpitantes. Me quedé mirando el techo completamente aturdido. A la mañana siguiente, nuestros dos compañeros se fueron a sus clases tempranas. Las clases universitarias no eran ni demasiadas ni muy pocas. Yo también me levanté temprano, mi expresión era tranquila. No me detuve en lo que sucedió anoche. Para mí, no fue asqueroso, pero tampoco fue agradable, lo que significaba que era aceptable. En cuanto a Alexander, probablemente solo estaba buscando algo de diversión. Estaba acostumbrado a que actuara como un loco de vez en cuando. No era gran cosa. Ahora somos una pareja. Alexander tampoco tenía una clase temprana. Cuando se levantó de la cama, se frotó los ojos, me miró y luego fue a asearse. Después de que regresó, se acercó a mí. Estaba a punto de preguntarle si quería desayunar. Pero su mano aterrizó en mi silla y tiró. La silla se arrastró por el suelo. Me congelé, y lo siguiente que supe fue que la silla y yo habíamos sido sacados. Entonces Alexander realmente agarró mi pantorrilla. Solté un jadeo de asombro. Me sostuvo las piernas, e instintivamente agarré sus hombros mientras me levantaba. Luego se sentó en mi silla y yo terminé sentada en su regazo, mi espalda contra el respaldo de la silla. Fruncí el ceño, infeliz. ¿Qué estás haciendo, Alexander? Por favor, suéltame. Los ojos de Alexander estaban brillantes. No. Me gustó cómo se sintió anoche. ¿Y a ti, te gustó? Él siempre hacía alguna travesura y luego me preguntaba si me había gustado. Si decía que no, se enojaba. Pero yo siempre respondía con honestidad. Como ahora, dije seriamente, me desagradó un poco. Efectivamente, el rostro de Alexander se oscureció, un destello peligroso en sus ojos. Apretó los dientes y preguntó, ¿qué parte te desagradó? Claramente no estaba feliz. Negué con la cabeza, eso es algo que hacen las parejas. Soy tu compañero, no tu pareja de cama. Pareció aturdido, luego preguntó con una expresión ingenua, ¿cómo que no somos compañeros de cama? Siempre hemos dormido juntos. Me quedé sin palabras, eso fue solo como amigos, como un amo y un sirviente. Alexander frunció el ceño, molesto, bueno, a partir de ahora somos una pareja. Así que podemos besarnos ahora, ¿verdad? Intenté levantarme, no he aceptado. Alexander de repente se puso furioso y me abrazó con fuerza, ¿por qué no? Claramente lo disfrutaste anoche, te sentiste cómodo. ¿No he sido bueno contigo? Me dijiste que saltara de un edificio antes y ni siquiera me enojé contigo. Me quedé boquiabierto. ¿No fuiste tú el que quería saltar? ¿Cómo se convirtió en que yo te dije que saltaras? El rostro de Alexander estaba sombrío mientras me miraba fijamente. Lo miré con el ceño fruncido hasta que se inclinó para besarme. No lo evité, pero tampoco lo acepté. De repente, suavizó su voz, suplicante, ¿no sería bueno que estuviéramos juntos? Estaremos aún más cerca, Caleb. Suspiré, dejando de lado el hecho de que solo soy tu compañero, tus padres nunca te permitirían que te gustara un chico. Alexander de repente se puso violento, me levantó y me presionó contra la puerta del armario. El impacto fue fuerte. Me mordí el labio y giré la cabeza lejos de él. Presionó su cuerpo contra el mío, agarró mi cara y forzó mis labios a sobresalir hacia él. Su intensa mirada agresiva se fijó en la mía. Los rasgos del chico eran tan exquisitos como una pintura, su voz magnética y seductora. Caleb, lo haremos en secreto. De todos modos, tal vez deje de gustarme más tarde. Fruncí ligeramente el ceño mientras parecía considerarlo. A veces creo que ni Alexander ni yo somos personas normales. Nuestros procesos de pensamiento son bastante extraños. Como ahora, en realidad estaba dudando. Al ver mi vacilación, me elogió, buen chico, Caleb. Probablemente solo me interesé en chicos por esas cosas que mis amigos compartieron. Solo sígueme la corriente, ¿de acuerdo? Me congelé, sabiendo que debía haber visto algo.
¿Qué viste? Envíamelo. Parecía culpable, solo vi un poco. Fue un poco asqueroso, pero luego soñé contigo. Puse una mano sobre su boca. Su mirada se volvió siniestra, y realmente lamió mi palma. Retiré mi mano en pánico, e inmediatamente capturó mis labios. Era un esfuerzo para él sostenerme. Solo mido alrededor de $1.73 metros, $5.8, pero él ya mide $1.88 metros, $6.2. ¿Cómo es que hay una diferencia tan grande cuando comemos la misma comida? Cuando Alexander finalmente me soltó, mis piernas fallaron. Rápidamente me agarró la cintura, luciendo bastante orgulloso de sí mismo. Tus piernas ya están débiles solo con eso. ¡Qué interesante! Lo miré. Alexander genuinamente lo encontraba interesante, como si estuviera averiguando algo. Y así, añadimos otra capa más frágil a nuestra relación. Él era tan mandón como siempre, y se volvió cada vez más apegado. Le encantaba el contacto físico y tomar fotos. Por supuesto, no eran fotos comprometedoras, pero tampoco eran exactamente las que podías mostrar a la gente. Podía tolerarlo. Ocasionalmente, tenía que tomarle fotos a él a cambio. Si alguna vez filtraba mis fotos, yo filtraría las suyas. Distanciamiento y desaparición. En el segundo año, nos mudamos y conseguimos nuestro propio lugar. Alexander se volvió aún más loco, encantado de hacer cosas que encontraba interesantes. A estas alturas, había comenzado a involucrarse en los negocios de la familia Kingston y se volvió muy ocupado. Yo no estaba ocupado en absoluto. Mi trabajo era cuidar de Alexander. Ya averiguaría qué hacer cuando finalmente me quedara desempleado. Últimamente, salía a cenas de negocios todos los días y llegaba a casa muy tarde. Yo solía esperarlo, pero ahora simplemente me iba a dormir solo. El problema era que llegaba a casa apestando a alcohol y todavía quería jugar. No estaba contento con eso y tuvimos una gran pelea. Cada vez que peleábamos, él resolvía el problema en la cama. Al día siguiente, se disculpaba lastimosamente. Miré al Alexander cada vez más maduro con una expresión tranquila, pero mi mirada lo inquietaba. Su relación conmigo era informal y absurda. Siempre sentí que Alexander solo estaba buscando una válvula de escape, y yo simplemente encajaba en sus necesidades en esta etapa. En cuanto a mis propios sentimientos, no me desagradaba. Podía aceptarlo y, en algunos aspectos, se sentía bien. Ocasionalmente, incluso abrazaba a Alexander por un momento tierno. Su afecto por mí era como un capullo de flor que se marchitaría fuera de temporada. Mi tolerancia hacia él era solo una excepción en una vida, por lo demás, insípida. No puedes invertir demasiada emoción en alguien que no puedes controlar. Me centré más de mi energía y tiempo en mí mismo. El texto continúa con la escena de Alexander recogiéndolo borracho, la pelea, la eliminación de contactos, la visita de la madre de Alexander y finalmente, la partida de Caleb. El reencuentro inesperado. Al final de nuestro tercer año, Alexander comenzó a acercarse a una socialité. Su madre vino a verme. Puso una foto de la chica en la mesa y dijo sin rodeos que esta era la nuera que habían elegido. Su origen familiar era impecable. Escuché que era una princesa de la ciudad H. Te daré tiempo para que lo pienses, dijo la mujer con una expresión distante. Si aceptas romper con Alexander, te enviaré al extranjero y te daré los mejores recursos. Caleb, no puedes depender de los hombres. En esta vida, es mejor depender de ti mismo. Además, no puedes tener hijos y la familia Kingston no puede quedarse sin un heredero. Tomé la foto y dije, de acuerdo, lo pensaré. Esa noche, le envié un mensaje a Alexander pidiéndole que volviera a casa. Esperé y esperé hasta el amanecer, pero no regresó. Me levanté, empaqué mis cosas y me fui. Fui al extranjero. Y corté todo contacto con Alexander. Ya no era mi pequeño joven maestro. Era más maduro y estable que antes. Ya no necesitaba un compañero que lo vigilara. Sabía que tarde o temprano me quedaría sin trabajo. Así que hacía tiempo que estaba preparado para irme. No fui a la escuela que me recomendó su madre. Elegí otro país.
En cuanto a noticias sobre Alexander, escuché algunos fragmentos a lo largo de los años. Es bastante famoso en el mundo de las finanzas ahora. No seguí deliberadamente noticias sobre él. La mujer de Alexander no podía tener hijos y la familia Kingston no puede quedarse sin un heredero. Mi suerte fue terrible. Fui secuestrado. Cuando desperté, mis ojos estaban cubiertos y no podía ver nada. La incertidumbre me hizo entrar en pánico. ¿Quién? No tenía fuerzas. El sonido de pasos sin prisa se acercó. Entré en pánico e instintivamente me acurruqué a un lado, pero estaba demasiado débil. Pude sentir a la persona sentarse a mi lado, sus dedos aterrizando en mi cuello. Temblé de miedo, mi mente mareada se aceleró. Tentativamente, grité, «Alexander». La persona no habló. Pensé en el acosador que me había estado siguiendo. ¿Qué hago? No estoy seguro de si el acosador es Alexander. Pero es muy probable que sea alguien que conozco. ¿Quién? ¿Quién sería tan audaz? Hay muchos locos en el extranjero. Por un momento, estuve aterrorizado. En ese momento, en cierto modo lamenté que mis sentidos no fueran más agudos. Pero eso no está bien, no está bien. El roce de los dedos sobre mi cuello se detuvo. El silencio que siguió era más ensordecedor que cualquier grito. No era el frío agarre de un desconocido, sino una caricia nerviosa, posesiva, que conocía demasiado bien. Llamé de nuevo, mi voz apenas un susurro que se quebró por la tensión, «Alexander, ¿eres tú?» Finalmente, habló. No fue el tono grave y dominante del heredero que había conocido en China, sino una súplica rota que me recordó al niño asustado del balcón. «¿Por qué te fuiste, Caleb? ¿Por qué me abandonaste?» Mi corazón, que latía con terror, de repente se calmó. No era miedo lo que me inundaba, sino una resignación profunda. Yo tenía razón. Siempre tuve razón sobre él. «Alexander», dije, moviendo la cabeza para quitarme la venda, aunque sabía que era inútil, dime la verdad. ¿Fuiste tú quien eliminó mis contactos? ¿Fuiste tú quien me estuvo enviando esos mensajes? Una risa áspera y seca salió de él. Me quitó la venda con brusquedad, y la luz artificial me cegó por un momento. Cuando mis ojos se acostumbraron, vi a Alexander. Había madurado, vestía un traje impecable, pero sus ojos, esos abismos oscuros, estaban rojos e inyectados, reflejando una locura controlada. Sí, admitió, su voz llena de un triunfo enfermizo. No podía permitir que me dejaras de nuevo. La familia Kingston necesita un heredero, ¿lo recuerdas? Y yo te necesito a ti. Tragué saliva, sintiendo el pánico regresar. ¿De qué estás hablando, Alexander? Tu madre me dijo que te casarías con la hija de la familia H. Que yo no podía darte un heredero. Alexander se acercó, atrapándome entre su cuerpo y el respaldo de la silla. Su aliento olía a tabaco y desesperación. Ella te mintió. Yo le mentí a ella. Caleb, ¿recuerdas el laboratorio de fertilidad? ¿Y las pastillas que investigué? Me acarició el vientre con una mano. Las tomé yo. Las he estado tomando durante un mes. No vas a dejarme. Ahora eres mío. Nuestro enredo nunca terminará, Caleb. Me quedé en silencio, mi mente se vació por un instante. ¿Él había tomado drogas de fertilidad? ¿Por qué? Él sonrió, un gesto que en la penumbra se veía macabro. Dijiste que éramos un amo y un sirviente. Me dijiste que no éramos pareja de cama. Pero lo olvidaste, Caleb. Somos más que eso. Siempre fuimos mi obsesión y tu excepción. Mi visión se nubló. Por fin lo entendía. Había jugado con el peor escenario y lo había aceptado. Pero Alexander, él había reescrito el juego. Había cruzado la línea final, la que yo había puesto para mí mismo, la de no involucrarme emocionalmente. Me había forzado a la única conexión incontrolable, la vida. Miré a mi torturador, a mi primer amor y a mi mayor error, y me di cuenta de mi propia verdad, mi apatía era mi armadura, y él acababa de despojarme de ella. Alexander, dije con la voz más suave que pude encontrar, buscando el punto de calma.
No sabía que no sabías nadar. No sabía que esto te importaba tanto. Él se estremeció al oír mi tono, y se derrumbó sobre mí, como un náufrago encontrando tierra. Ahora lo sabes, susurró, abrazándome con una fuerza aterradora. Ahora no hay forma de que me dejes. Estamos atrapados juntos. Y así, mientras las sirenas de la policía a la que había llamado se escuchaban a lo lejos, demasiado tarde, ahora, acepté que mi vida insípida había terminado. Ya no era el compañero, sino la pieza central de su locura, condenado a una vida de turbulenta posesión.